Bienvenidos y bienvenidas al videopodcast de Mentoraes. Nuestra misión es impulsar a líderes transformadores con sentido de propósito. En Mentoraes acompañamos a estos líderes y creamos puentes para integrar la estrategia de la empresa en toda la organización, con sentido de propósito y de negocio, trabajando especialmente el liderazgo y la cultura organizativa, de forma consciente, holística y humanista. En esta nueva colección de videopodcast que denominamos Grandes Líderes con Propósito, analizando su estilo de liderazgo y su legado, analizaremos líderes inspiradores con propósito, líderes que han dejado un legado en la sociedad y que nos inspiran. Nos acompañan Montse Estela, CEO y fundadora de Mentoraes, Puri Martínez, empresaria y executive coach en Mentoraes. Bienvenidas. Gracias. Qué bien. Gracias, un placer. Hoy tenemos una súper historia. Ruth Bader Ginsburg. Comentábamos fuera de micro que nos gusta especialmente esta mujer. Sí. Puri, para empezar, háblanos de la historia de Ruth Bader Ginsburg. ¿Quién fue ella y cómo fueron sus inicios? Mira, Ruth nació el 15 de marzo del 1933 en Brooklyn, en Nueva York, y desde siempre su madre enfatizó mucho que estudiara. Era una mujer que ya no había accedido a estudios universitarios e insistió mucho que su hija realmente siguiera ese camino de la educación. Estudió Derecho en Harvard, fue de las pocas mujeres de su promoción en aquella época, imagínate. Claro, 1933 Correcto, nació. hace tantísimos años. Y aunque era una mujer excepcional académicamente, sufrió discriminación de género y eso marcó mucho su vida y su trayectoria profesional. De Harvard luego pasó a la Universidad de Columbia, donde también se graduó con honores y siempre tuvo dificultad, aun siendo ahí también una gran profesional y una gran crack académicamente. Por supuesto. Tuvo dificultades a encontrar trabajo. Había discriminación de género, un mundo pues muy machista realmente, y empezó de hecho su carrera profesional siendo profesora de Derecho y especializándose mucho en temas de discriminación. Claro, lo vivió, ¿no? Claro, lo sufrió. Ella estuvo también intentando hacer de abogada, pero veía Correcto. que los casos, o sea, que no le daban casos como abogada, ¿no? Sino como Porque era mujer. asistente Sí. de otros abogados que habían estudiado con ella en Harvard y que tenían menos méritos que ella. Académicamente mucho menos brillantes. Claro, es que estamos en un sector jurídico eminentemente masculino y aparte en unos años, ¿no? A pesar de que era Estados Unidos, que siempre va un poquito... Más o menos. No quiero imaginar en España la situación en aquel momento, ¿no? Pero bueno, Ruth Bader Ginsburg dejó una huella imborrable en el sistema legal. De hecho, se estudia, es un personaje que se estudia. ¿Cuáles fueron sus mayores logros, Puri? El mayor que todo el mundo recuerda y destaca ¿Sí? fue el nombramiento dentro de la Corte Suprema en el 1993. Fue la segunda mujer que conseguía este puesto y cómo realmente desde su labor jurídica cambió mucha jurisprudencia. Claro, qué bonito. Apuntábamos también que era cofundadora del Proyecto de Derechos de la Mujer, También. primera mujer en ser profesora titular en una facultad de Derecho. Y hizo casos históricos de género también. Correcto. Claro, Estuvo ahí muy le dio... relacionada ella lo vivió en sus carnes. Intentó, a través de esta educación también en la universidad, donde era profesora de Derecho, transmitir todo Y eso. cambiar ella desde dentro, además con mucha calma. Se ve que era una mujer que no perdía los nervios. Tenía mucho plomo. Mucho aplomo. Entonces, esa seguridad y esa presencia y ese convencimiento lo transmitía. Entonces, ella trabajando sin cesar, incansable, hormiguita, pero, como dice Montse, transformando. Y qué bonito que esa discriminación que ella sufrió la transformara en un impulso, ¿no? Que es lo que hacéis en Mentoraes, ¿no? Impulsar, ¿no? Impulsar. De hecho, dejadme poner un apunte. Venga. Explica que cuando ella estuvo en su matrimonio, de hecho ella fue defensora de la igualdad En matrimonio. Y de hecho ella vivió en situación en la que su marido, que también era abogado, la apoyó muchísimo a ella en defender, formación, etcétera, para poder conseguir todo lo que consiguió, ¿no? En derechos civiles. Fue el sistema
el que no la acompañó, ¿no? Ruth Bader Ginsburg se destacó por su firmeza en la defensa jurídica, en la defensa de justicia, ¿no? Ahora lo comentábamos. ¿Cómo le describe en ese, ¿no? en ese escenario su liderazgo con propósito, Montse? Pues ella tiene un enfoque estratégico global, ¿no? Para el cambio. Y de hecho fue una impulsora de varios cambios, ¿no? Una líder transformacional. Y es un ejemplo de persistencia ante la adversidad. Totalmente. Y después también otra cosa que tendríamos que destacar es la mentoría y el empoderamiento femenino. Claro. Y a otras generaciones se apoyaba mucho de jóvenes abogados que le ayudaban en los casos. Fue alguien que, al igual que otros de los líderes que hemos visto, se apoyó con jóvenes, ¿no? Hemos hablado de Johan Cruyff, hemos hablado de otros líderes que impulsan el talento juvenil. Ella impulsaba talento Hay jóvenes, ¿no? Pinceladas comunes, ¿no? Comunes entre líderes, ¿no? Michelle Obama. Michelle Obama también. Exacto. Que es un liderazgo femenino que tiene unas pinceladas pues determinadas, ¿no? Hablemos de su estilo de liderazgo. Ya estamos diciendo muchas cosas, pero ¿cuáles serían las características más destacadas, Montse? Bueno, una visión estratégica, resiliencia, ¿no? Diplomacia, porque consiguió lo que consiguió con mucha diplomacia, ¿no? Y una firmeza en el enfoque de todo lo que ella quería tratar. Y luego, muy importante, el respeto en el trabajo en equipo. Ella contaba mucho con las voces de los demás y de su equipo sin perder la firmeza de sus puntos de vista, ¿no? Y fue un ejemplo de vida y de coherencia para muchas personas, porque es ese ejemplo de la vida y, ¿no? Y la parte profesional, La ¿no? parte profesional. Y aparte, bueno, licenciada en Harvard y en Columbia. Perdón. Efectivamente. Me parece... Y con honores. Y con honores. Con honores. Y no nos olvidemos de la época, porque Sí, no, sí. es que no nos Hay podemos que contextualizar, ¿eh? Exacto. Que no es lo mismo que, no podemos que ahora. entender lo que, ¿no? Esas... Muy pionera. Sí. Finalmente, ¿cuál consideráis que es el legado de Ruth Bader Ginsburg? Montse. Para mí, la transformación del sistema legal. Que una joven abogada de las únicas de la promoción en Harvard consiguiera transformar el sistema legal y llegar a la Corte del Tribunal Supremo. Esto requiere... Se dice pronto, ¿no? Mucha tenacidad. Exacto. Y esto es importante. Luego, una gran inspiración para líderes, mujeres y para minorías. Como diciendo, no, esto es posible, ¿eh? Es un referente en este caso. Y luego una defensora de los derechos humanos, de las mujeres, pero en general. Y un modelo de liderazgo íntegro y con valores. Volvemos a lo mismo, Elena, ¿eh? Estamos analizando líderes que tienen en común, que son personas con unos valores y con una integridad, ¿no? Y esto es interesante. Y apasionados de sus causas. Totalmente. Que es un motor Qué necesario, vital. La pasión, ¿no? La pasión. La pasión, que es la ilusión, la pasión, la motivación. Correcto. Y esa pasión les da esa fuerza desde dentro. Sí. Que consiguen cosas que parecen muy complicadas. Muy complicadas. Os recomiendo a los oyentes Cuestión de género, una película que se llama Cuestión de género, que explica la vida de Ruth Bader desde su experiencia real. Entiendo que hay una parte, como no es una autobiografía, una parte que a lo mejor no es cierta al 100%, pero es bastante y es muy interesante. Es interesante para ponernos en situación, ¿no? Del blanco y negro, como lo veían ellos, ¿no? Totalmente. En ese momento, muy interesante. Totalmente. Y tenemos otras recomendaciones documentales como en Prime Video, por ejemplo, el RBG, un documental que además fue nominado al Oscar, que narra su vida y su legado, ¿no? Es muy interesante. Es muy interesante. Pues igual lo vi, porque hace muchos años que yo era como muy fan, pero ahora no lo recuerdo. On the Basis of Sex, película basada en su lucha temprana contra la discriminación de género. igual Es esta. Vale, sí. vale.
Lo hemos dicho en inglés. Entrevistas en el New York Times, discursos en las universidades y foros. Bueno, dejaremos en el copy del episodio todas estas recomendaciones. Quien quiera saber más de esta súper interesante mujer. Sí, una gran mujer. Un gran referente muy inspirador. Montse, Puri, gracias. Gracias a ti. Un placer. Qué bonito. Un placer. Nos vemos en el próximo video podcast de nuestra colección Grandes Líderes con Propósito, analizando su estilo de liderazgo y su legado. Hasta pronto.